Gracias, José, por las palabras. Yo muy agradecida con la red ICAISTA por contar conmigo para poder tener estos espacios que yo creo que siempre generan valor. Y de hecho, como tú lo mencionabas al principio, actualmente por temas de pandemia, la búsqueda de trabajo, el posicionamiento a través de redes sociales, el manejo de la marca personal son absolutamente vitales, ¿no? Entonces, creo que trato de compartir siempre esto con mis asesorados y el día de hoy elementos que puedan ayudar a las personas a realizarse, a tener un espacio en el cual puedan desplegar talentos y qué mejor que trabajar LinkedIn, ¿no? Porque estamos en plena era digital, más impulsada por la cuestión de la pandemia, donde ahorita todos se están manejando online. Entonces, nuevamente gracias por contar conmigo. Así que, bueno, como contaba José, un poquito acerca de mí, yo he manejado procesos de reclutamiento y selección en países de la región. De hecho, tengo experiencia con la herramienta y desde esa perspectiva voy a tratar de compartirles los insights más relevantes para que todas las personas presentes esta noche se lleven algo concreto y puedan trabajar de forma inmediata lo que es el LinkedIn, ¿no? Entonces, de hecho, mi principal propósito, la promesa que yo tengo para todos ustedes el día de hoy es que lleguen a comprender realmente cuál es la funcionalidad, cuál es el alcance de LinkedIn con el objetivo de optimizar su uso, ¿no? Me parece que hay una percepción todavía un poco limitada con respecto a lo que es LinkedIn realmente. Y en eso yo quiero andar el día de hoy. Entonces, a medida que nosotros comprendamos cuál es el verdadero alcance de la herramienta, vamos a poder hacer un mejor uso de ella. Entonces, yo quiero que los participantes se lleven cosas concretas, que entiendan hasta dónde pueden llegar con LinkedIn, que LinkedIn no solamente se usa para buscar trabajo, sino para potenciar todo el quehacer profesional que abarca muchas otras cosas aparte de la empleabilidad. Entonces, es una herramienta no solamente para gente que busca empleo, sino para toda persona que está de forma activa en el mercado, que quiere potenciar su contacto, que quiere conocer personas, que quiere atraer clientes, etc. O sea, creo que todo eso lo vamos a ver con mayor énfasis a medida que vayamos avanzando en la presentación. Primero quería resumirles algunos datos interesantes para que ustedes entiendan qué es LinkedIn, ¿no? Para poder tener una perspectiva mucho más amplia, mucho más rica. Y comienzo por contarles que LinkedIn fue vendida a Microsoft en el año 2016 por $26 mil millones. Y más o menos yo creo que es bastante evidente el potencial que Microsoft vio en LinkedIn para poder pagar tal suma para contar con LinkedIn, ¿no? A partir del 2020 cambiaron de CEO, ahorita está con ellos Ryan Roslansky, que de hecho, como ha cogido todo este escenario de pandemia, tiene el propósito de ayudar a las personas que por el tema de crisis se han quedado en situación de desempleo, a través de LinkedIn tener oportunidades no solamente de buscar trabajo, sino de aprender, de desarrollarse. Creo que todos ustedes han visto qué peso está teniendo ahorita LinkedIn Learning. Entonces, el CEO está impulsando mucho esta iniciativa con LinkedIn. LinkedIn opera en más de 200 países en el mundo. Actualmente cuenta con más de 690 millones de usuarios y de hecho en el año 2020 hubo un incremento muy significativo. Realmente es impresionante, y todo a raíz de la pandemia. Es interesante también mencionar que el 85% de usuarios utilizan la cuenta estándar, ¿no? Hay mucha gente entre mis asesorados que me preguntan si es necesario, por ejemplo, tener un LinkedIn Premium, que no es barato, ¿no? Yo les digo que mi sugerencia es que primero se adapten a la herramienta estándar, que aprendan a sacarle el jugo, que aprendan a usarla, y si ya tienen alguna cuestión específica, si quieren tener un alcance más reducido o de acuerdo a alguna funcionalidad muy, muy especial, podrían entrar a LinkedIn Premium, pero en realidad no es tan necesario. Yo creo que aquí estamos levantando una duda que muchos de ustedes pueden tener, ¿no? Más de 20 millones de compañías están registradas en LinkedIn. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de publicaciones de empleo que se hacen día a día a través de LinkedIn. De hecho, hasta hace algunos meses teníamos el indicador de que 2 personas por segundo se registraban en LinkedIn, abriendo una cuenta y comenzando a usar de forma activa la herramienta. Y finalmente quiero cerrar estos datos a manera de perspectiva general, haciendo hincapié que ahora más que nunca los recruiters o tomadores de decisiones en selección o los headhunters utilizan las redes sociales para poder encontrar talento. Entonces,
si en algún momento LinkedIn fue opcional o no se trabajó como se debiera o se tenía la cuenta pero sin darle mucho impulso o mucho movimiento, eso ya no debería pasar. Entonces, quiero que ahora las personas que nos están acompañando se lleven la urgencia de trabajar inmediatamente porque va a ser una ventana de oportunidades muy rica para todo propósito. ¿Ok? Entonces, a raíz de lo que les cuento, vale la pena preguntarnos nuevamente qué es LinkedIn, ¿no? De hecho, no es un portal para buscar empleo exclusivamente. Es una ventana de oportunidades que impulsa el desarrollo, que impulsa el posicionamiento, que nos da una visibilidad permanente, que no tiene límites de horario ni de territorialidad, porque está presente en todo momento. Entonces, no hace más falta que tener una buena conexión y que trabajar el perfil y tener una buena página para poder atraer la atención de nuestro mercado objetivo y así lograr las cosas que nos proponemos. Entonces, definitivamente LinkedIn ayuda a muchos otros propósitos, aparte de buscar empleo, ¿ok? Y la funcionalidad a raíz de esto es muy variada, ¿no? Primero que nada, al ser una red social nos conecta con el mundo entero. Si nosotros queremos contactarnos con profesionales por distintos motivos, porque queremos hacer algún tipo de investigación, porque queremos ahondar en alguna nueva práctica, en algún marco de trabajo, o queremos coger algún tipo de benchmark, LinkedIn es una ventana al mundo, ¿no? Es un portal que nos permite, al darle un clic, tener esta información en un ambiente seguro y confiable. Y de hecho es una vitrina para nosotros, para poder poner sobre la mesa nuestra propuesta de valor, nuestro perfil, nuestro valor agregado, lo que nos diferencia 24/7, ¿no? Para todas las personas que puedan tener una oportunidad con nosotros, tenemos ese LinkedIn allí siempre disponible. Otra cosa que es importante es que LinkedIn nos permite obtener información sobre empresas, personas, marcas e iniciativas corporativas de todo tipo y para todo propósito, ¿sí? También nos facilita la generación de sinergias profesionales en un entorno seguro, ¿no? Entonces yo creo que es importante también recalcar la intención con la cual las personas utilizan LinkedIn. LinkedIn es una red corporativa, es una red que se usa con cierta sobriedad, con un tipo de contacto que debería llevar a las personas a poder encontrar oportunidades en el escenario corporativo, a manera de networking, a manera de posicionarse más, a manera de trabajar también la visibilidad, la propuesta de valor. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la plataforma, nuestra página al día, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con mucho más detalle a lo largo de la presentación. Otra cosa que es súper importante es que la misma herramienta, el mismo LinkedIn, nos va a proveer feedback a medida de que nosotros le demos movimiento. De hecho, cuando entendamos cómo mirar la página, cómo acceder a los dashboards, a los cuadros que ofrece LinkedIn, nosotros vamos a tener una idea mucho más certera de cómo estamos haciendo las cosas. La misma herramienta nos lo va a decir y eso definitivamente nos va a ayudar a aprovechar estas oportunidades de mejora y seguir adelante y cada vez más posicionarnos de la mejor manera. LinkedIn también es una herramienta muy poderosa para hacer networking y también para impulsar nuestra formación. De hecho, LinkedIn Learning es una iniciativa muy interesante, está trabajando cosas transversales, entonces yo les recomiendo que se den una vuelta por estos entrenamientos gratuitos, porque hay contenido muy interesante, muy accesible, muy amigable. Entonces esto les puede ayudar a reforzar ciertas competencias que ustedes consideren. Y bueno, definitivamente pues el networking no se puede dejar de mencionar, ¿no? Un LinkedIn bien utilizado, bien potenciado, bien trabajado, definitivamente nos va a ayudar en nuestro proceso de networking. Y finalmente, pues, como les decía al principio, LinkedIn no solamente ayuda a encontrar trabajo, de hecho tiene otro tipo de funcionalidades como Talent Solutions, Sales Solutions, Marketing Solutions, Learning Solutions, que se pueden direccionar de acuerdo a lo que nosotros querramos obtener con la herramienta. Por ejemplo, en mi época de recruiter internacional, yo sí contaba con un LinkedIn Recruiter que me permitía, con ciertos features, llegar a los candidatos que yo necesitaba. Y de hecho, en la gran mayoría de procesos que yo tuve que gestionar a nivel internacional, LinkedIn fue vital para poder lograr. Entonces,
como les digo, LinkedIn tiene muchas cosas, tiene muchos features, muchas funcionalidades que bien aprovechadas nos pueden ser de una enorme ayuda. Entonces les recomiendo que a partir de aquí en adelante estén muy atentos a la herramienta, que la investiguen, que ustedes mismos se metan a darle clic a las funcionalidades y así poco a poco van a ir aprendiendo y van a ver de qué les estoy hablando. Quiero tocar un punto porque de hecho una práctica que de repente no era muy recomendable era, digamos, tener el LinkedIn solamente abierto y agregar a personas de manera indiscriminada. En realidad, el buen networking, la utilización de la herramienta requiere un approach estratégico. Nosotros tenemos que hacernos preguntas, tenemos que tener nuestros objetivos claros para poder hacer un uso óptimo de LinkedIn. Entonces, es muy, muy importante tener también claro qué es el networking en sí, ¿no? Porque networking no significa tener contactos per se, ¿no? Agregar personas de forma indiscriminada y llegar a decir, bueno, yo en LinkedIn tengo 300, 400, 1000, 2000 contactos. No se trata de eso. Más bien, el tema del networking, incluso más allá de LinkedIn, no se trata de a quién conozco yo, sino quién me conoce a mí y por qué me conoce y cuál es el posicionamiento que yo tengo en las personas como profesional. Entonces, ya teniendo este insight a la mano, hay que preguntarnos por qué queremos usar el LinkedIn, cómo queremos que la gente nos recuerde, qué contribuciones queremos hacer y finalmente con quiénes necesitamos relacionarnos para lograr las cosas que queremos. Entonces, nuevamente lo vuelvo a repetir, LinkedIn hay que utilizarlo con un approach estratégico, hay que hacer un análisis previo y bueno, en términos de empleabilidad, pues hay que conocerse uno mismo, hay que saber cuál es la propuesta de valor individual, cuáles son los fundamentos de la marca personal y de esa manera vamos a poder aprovechar LinkedIn, pero de una forma sana, ¿no? Teniendo el networking en mente como el quién nos conoce en vez de a quién agregamos o cuánta gente tenemos dentro de nuestros contactos, porque ese ratio per se no nos va a decir si nuestro networking o si nuestra red es nutritiva o nos va a ayudar a lograr o hacer lo que queremos. Bueno, en realidad la idea de propiciar una charla en el contexto de la pandemia es siempre hacer hincapié de que ahora más que nunca se utiliza LinkedIn en una virtualidad forzada, ¿no? Esto es algo que yo he discutido con colegas, porque por mucho que nosotros hayamos conocido las herramientas virtuales, por mucho que nosotros hayamos pensado que contábamos con un nivel aceptable de competencia digital que nos permitiera manejar dispositivos desde el celular o desde la computadora, al tener un traspase inminente a una virtualidad en un periodo indefinido, nosotros no sabemos cuándo va a terminar la crisis sanitaria, nos ha obligado y nos obliga a ser cada vez más competentes en el uso de dispositivos digitales. Y obviamente esto requiere que nuevamente repasemos las funcionalidades de LinkedIn, cómo usarlo bien, cómo sentirnos cómodos en el uso. Entonces, partiendo de esa premisa, en esta presentación quiero compartirles 6 estrategias que son sencillas, pero a la vez muy potentes para que realmente ustedes puedan aprovechar su LinkedIn como debe ser y que esto les permita tener mayor contacto, tener resultados y de hecho tener una visibilidad mucho más amplia que antes, ¿no? Entonces el tema de la pandemia nos empuja a eso y hay que caminar en esa línea. ¿Okay? Entonces la primera estrategia que yo les sugiero es construir una presencia digital muy visual. ¿Y a qué me refiero? Yo veo en algunas personas que tienen el LinkedIn bien llenado en el tema de bloques de información, que los vamos a ver más adelante, que tienen una buena foto, por ejemplo, pero no tienen una portada, lo cual, si bien es cierto, se ha venido manejando, no por todos, pero por algunas personas, no es lo idóneo. Yo creo que LinkedIn es una herramienta muy visual y se distingue por eso precisamente de un currículum vitae o de una hoja de vida donde el documento es mucho más plano, mucho más sobrio. LinkedIn da espacio para el color, para el calor, para poder atraer visualmente a las personas hacia nuestra página a través de elementos visuales. Entonces, la combinación de una buena portada y de una buena fotografía es muy potente. Pero también les aconsejo que al momento de tomar
una foto o de escoger una portada, lo hagan con profesionales, ¿no? Si se sacan una fotografía, sáquenla en un estudio y si consiguen una portada, que sea una portada de una página que maneje profesionalmente estas propuestas. Y de hecho en el slide les estoy proponiendo algunas páginas que yo creo que son de muchísima utilidad porque cuentan con fotografías profesionales y cuentan con maneras en las cuales editar las portadas para que ustedes mismos coloquen los mensajes que quieren transmitir, para que ustedes mismos coloquen sus fotografías y ya haya un trabajo mayor de diseño gráfico. Y no se requiere pues una experiencia en diseño necesariamente. No, yo creo que con un poco de buen gusto y criterio podemos tener una propuesta visual súper potente. Y para eso está LinkedIn. Entonces ahí justamente estoy poniendo como ejemplos a unos colegas míos que creo que han aprovechado bien su tema visual en la red, tienen buenas fotos de estudio, pero también tienen unas portadas muy simpáticas que son específicamente para LinkedIn, no son fotografías de tamaños indistintos, no. Tanto la foto de la persona como la portada de LinkedIn van a tener unos tamaños, pero en las páginas web que les estoy compartiendo, ahí está todo de forma muy específica. Para la portada tienen a canva.com, y para las fotografías que ustedes quieran agregar a su portada tienen Unsplash, entonces son muy buenas páginas. Y si ustedes ya tienen una foto y quieren evaluar si funciona o no, hay una página que está ahí, que es www.snapppr.com, y esa página les va a arrojar un ratio de medición para ver si la foto que ustedes tienen realmente funciona. Entonces, pongan en práctica esto y traten de trabajar con mucho cuidado y mucho detalle el tema visual. No lo descuiden. El LinkedIn es una herramienta visual, entonces una buena forma de jalar el ojo, como decimos, es trabajar esto, ¿no? Tanto portada como fotografía. La segunda estrategia es ya gestionar la parte informativa. Y yo lo he desagregado según bloques, porque de hecho LinkedIn es una página que tiene bloques de información y cada bloque tiene su esencia, tiene su manejo. Entonces voy a repasar muy brevemente cómo es que se tienen que manejar cada bloque de información que pone a disposición LinkedIn. Lo primero, y de hecho lo más urgente, es el encabezado. El encabezado tiene una funcionalidad que es la de mostrar lo que se llaman keywords. Los keywords son los términos que utilizan los headhunters para buscar talento, ¿no? En los buscadores ustedes colocan gerente de finanzas o jefe de marketing o HRBP de recursos humanos y en el LinkedIn les van a salir los perfiles. Entonces, la forma en la cual ustedes se van a posicionar en esas búsquedas es colocar los keywords, pero la colocación de estos keywords tiene que estar guiado de una lógica. Y ustedes lo que tienen que hacer en este caso es escoger 3 campos de expertise, las cosas en las cuales ustedes sean más expertos y colocarlas en su encabezado. Y de esa manera, al momento en que los headhunters o recruiters busquen los perfiles, van a poder dar con ustedes. Esto es básico, es primordial, no lo pueden dejar de hacer. Entonces, justamente yo he tomado algunos ejemplos de mi propia página y lo que yo he hecho es coger algunos términos que están muy asociados a mi práctica desde la empresa que estoy manejando actualmente. Yo trabajo en Outplacement, trabajo en eSharp, he hecho facilitaciones, también estoy envuelta en temas de educación, en proyectos educativos, y eso yo lo he colocado de tal manera que cualquier persona que quiera contactarse conmigo a través del buscador de LinkedIn pueda encontrarme, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, en su encabezado, y ahí tienen la herramienta de lapicito marcada en el círculo naranja para que ustedes puedan editar, colocar, perdón. Deme un minuto, por favor. Listo. No se olviden, como les digo, de colocar estos 3 términos, lo editan y traten de ser muy fidedignos, traten de mostrar algo que ustedes realmente manejen. Porque en última instancia lo que va a pasar es que a ustedes los van a llamar a un proceso de selección y van a tener que demostrar a lo largo de todo ese proceso que va a tener distintos filtros, desde una entrevista por competencias hasta un assessment center, hasta una evaluación final con la persona que toma la decisión, y ustedes tienen que mostrar que dominan esos campos. No lo coloquen por colocar, realmente sincérense consigo mismos y coloquen cosas que realmente se les venga bien, que ustedes conozcan.
Otra cosa que es importante es editar su URL, ¿no? Entonces hay un rectangulito naranja a la mano derecha y ustedes lo pueden editar. Lo que yo siempre sugiero es que pongan su nombre y apellidos, ¿no? El URL a veces se descuida y el LinkedIn por default coloca algunos números, unas cosas un poco extrañas que no le suman. Entonces cuiden su URL, coloquen sus nombres y apellidos y van a poderlos ubicar de manera más sencilla. No se olviden también de colocar la ubicación actualizada, porque de hecho ha pasado en la ciudad de Lima, no sé si en otros territorios, que nosotros hemos tenido cambios en los códigos postales. Entonces habían personas que no manejaban la actualización de los códigos y solamente colocaban su distrito y el LinkedIn lo aceptaba, pero no enlazaba la ubicación con otras funcionalidades de la herramienta. Entonces, algunos de ustedes deben saber que el LinkedIn, la efectividad de la página tiene niveles. Entonces, si la ubicación no está bien colocada, si LinkedIn realmente no la está enlazando con el resto de sus funcionalidades, el perfil no va a alcanzar el mayor nivel que debería alcanzar, que en este caso es el estelar, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuiden la ubicación, súper importante, por favor, eso con respecto al encabezado. Otra cosa que es importante en el encabezado y que se ve muchísimo en estos días es la visibilidad de la disposición a trabajar, a encontrar oportunidades. Entonces, básicamente hay dos maneras en las cuales yo puedo comunicar tanto a las personas que conforman mi red como a los recruiters que yo quiero encontrar trabajo, que estoy disponible para que me convoquen a procesos de selección. Hay dos maneras, ¿ok? Entonces, les estoy mostrando en la parte de la izquierda el cuadradito de añadir sección. Hay dos rectangulitos de naranja. Entonces, ustedes le dan clic a añadir sección, se van a en busca de empleo y esto les va a abrir la ventana de la derecha donde ustedes van a tener las dos opciones que actualmente se están manejando. Una opción es una opción abierta, es decir, visible para todo el mundo y es el famoso marco verde Open to Work. Si ustedes agregan esto a su página, la foto va a tener este circulito verde con el hashtag, pero lo que va a pasar es que se va a abrir un rectángulo de información en su página donde todo el mundo, incluidos los reclutadores o los contactos, van a ver qué tipo de oportunidades quieren ustedes. El sector, la disponibilidad, el tipo de contrato, lo que ustedes coloquen, eso va a ser visible para todo el mundo. Eso es si nosotros decidimos utilizar el Open to Work y manejar una estrategia de extrema visibilidad, por llamarlo de alguna manera. Y la segunda manera es el modo privado, donde yo no deseo que toda la gente que visita mi página se entere de que yo estoy buscando trabajo. Entonces, esto se utiliza mucho con las personas que quieren hacer una estrategia de recolocación, es decir, mudarse del trabajo actual hacia otra oportunidad, pero tienen miedo que el jefe o alguien del trabajo vea esto. Entonces, lo que se hace también es, en el cuadradito azul de añadir sección, buscar empleo, pero no se va a marcar la alternativa Open to Work, se va a marcar la alternativa de compartir esta información de búsqueda de trabajo solamente con los recruiters. De esa manera, nadie más se entera que estoy buscando trabajo, solamente los profesionales de selección. Entonces, yo dejo a criterio de los participantes una u otra manera. Hay personas que sí les está funcionando tener el hashtag de Open to Work, hay personas que se van a manejar de todas maneras en modo privado por un tema de confidencialidad, pero finalmente, más allá de una manera u otra, lo que me va a llevar a mí o a cualquiera a conseguir trabajo es el perfil. El perfil es la experiencia, la formación académica, las competencias distintivas. Entonces, más allá de cómo me voy a presentar, más allá de la página de LinkedIn, yo debo trabajar mi perfil. Debo ver qué es lo que el mercado busca y capacitarme. Debo encontrar oportunidades de crecimiento en mi trabajo o debo buscarlas fuera de mi trabajo si es que eso es lo que el mercado requiere de personas con mi perfil. Entonces es muy importante que ustedes comiencen por allí, ¿no? De trabajar el perfil, de capacitarse, de buscar proyectos que realmente pues eleven su categoría o le den un aire fresco a las cosas que ustedes vienen haciendo. Entonces eso es primordial, ¿ok? Ahora pasamos al bloque de acerca de, ¿ok? Ese es el about en inglés. Lo que yo estoy proponiéndoles ahí es trabajar el llenado del acerca de según bloques, ¿ok? Porque ¿cuál es la importancia del acerca de?
A diferencia del encabezado donde hay cosas muy concretas, cosas que son un poquito más duras, por decirlo de alguna manera, el acerca de es una oportunidad para poder presentar mi propuesta de valor de una forma más subjetiva, pero también con posibilidad de diferenciarse más. Entonces, la propuesta que yo les doy abarca varias cosas. Lo pueden hacer en bloques o lo pueden hacer en un solo párrafo, eso lo dejo a criterio, pero básicamente la composición de ese párrafo o de estos bloques viene a ser así. En una primera parte les recomiendo que coloquen lo objetivo, es decir, formación y experiencia, que es lo más verificable, ¿no? Tantos años en tal sector, tal formación, tal diploma, tal maestría, tal diplomado, tal certificación. Esa es la parte objetiva y eso debe ir en el acerca de, con mayor amplitud que lo que ustedes colocaban en la parte de arriba, que son los keywords, ¿no? Pero hay que ahondar, ¿ok? En una segunda parte hay que colocar ya lo subjetivo, es decir, lo que yo considero de mí que me hace diferente al resto o incluso de personas que tengan un perfil similar al mío, ¿no? Y tiene que ver con la autopercepción, con el autoconocimiento, con la propuesta de valor individual de cada uno de ustedes. Entonces acá podemos hacer mención de la creatividad, del pensamiento estratégico, de la orientación a las personas, al trabajo en equipo, la empatía, y de hecho queda muy clara la diferencia con respecto al primer bloque. El primer bloque es netamente objetivo, netamente verificable. El segundo bloque ya es algo más personal y más subjetivo, pero hay que colocarlo porque ahí es donde va a radicar la diferenciación, ¿ok? En un tercer bloque ya les recomiendo abocarse al valor agregado per se, a la solución que ustedes brinden a su mercado objetivo, a los servicios, a los productos, a las cosas concretas que ustedes tengan para ofrecer. Y finalmente tenemos un call to action, ¿no? Entonces el call to action es proveer a la red información sobre mi página web, sobre mi correo electrónico, es decir, la forma en la cual ustedes desean ser contactados. Entonces, si se dan cuenta, el acerca de es amplio, pero es vital para que ustedes trabajen la diferenciación a través de LinkedIn, ¿ok? Entonces, yo, como les decía al principio, les puedo sugerir que lo trabajen por bloques. De hecho, yo les estoy compartiendo el ejemplo en mi página, pero funciona de igual manera si ustedes tienen un solo párrafo donde resuman las 4 partes. Lo que les quiero indicar es que sí debería haber una parte objetiva de calificaciones, una parte subjetiva de autopercepción, un valor agregado con respecto a lo que yo hago, a la solución que brindo y un call to action. Entonces, como ustedes deseen, un solo párrafo o bloques, pero no omitan las partes que menciono ahí. Es súper importante que trabajen esto. No es tan sencillo, de hecho, acarrea un trabajo de resumen, pero hay que hacerlo, ¿no? Es parte de las exigencias que nos pone LinkedIn en la era virtual y más allá de la pandemia, ¿ok? Otro bloque es el destacado, ¿ok? Hay personas que no lo usan y yo considero que esto es un error, porque de hecho el destacado también acarrea mucha visibilidad y es una oportunidad de mostrar a la red de contactos nuestros highlights, cosas que resaltan dentro de toda nuestra propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo he colocado algunos contenidos que he desarrollado para compartirlos de forma libre, publicidad de ponencias y clases gratuitas que he dictado, videos. Entonces, creo que esto le da incluso más color, más movimiento y más atractivo a la herramienta. Entonces, ustedes pueden trabajar su destacado con el lapicito en el circulito naranja y pueden incluir publicaciones suyas, publicaciones de otras personas donde los hayan tagueado. Pueden desarrollar contenido, ¿no? Pueden hacer presentaciones en PowerPoint o en PDF y las pueden colgar. Pueden colgar videos también. Pueden colgar artículos que ustedes hayan escrito dentro de la herramienta o fuera de la herramienta y flyers, ¿no? En este caso, personas que hacen ponencias, que han tenido visibilidad y publicidad, pueden incluir esos flyers en el destacado. Pero no dejen de utilizar este bloque. Hay personas que todavía no lo usan, hay personas que incluso aprovechan y cuelgan la hoja de vida en el destacado, pero yo creo que colgar una hoja de vida allí también es una cuestión de criterio, porque si en una hoja de vida vamos a tener KPIs, ratios o información sensible de nuestra contribución en ciertas organizaciones,
probablemente hay información sensible. Entonces, yo dejaría a criterio colgar la hoja de vida. Hay personas que lo hacen, que les ha funcionado, pero si hay información extremadamente sensible, no lo recomendaría porque el destacado tiene que verse, ¿no? Tiene que darle movimiento a la página, ¿ok? Con respecto a la experiencia, también hay un orden, ¿no? Quiero explicarles así muy brevemente cuál es la lógica que yo les propongo. Ustedes van a tener sus experiencias laborales desde las más recientes hasta las más antiguas, pero hay que seguir una redacción especial al momento de presentarlas. Lo que yo sugiero siempre es en una primera parte hacer un resumen de la funcionalidad de la posición, ¿no? Por ejemplo, yo estoy colocando ahí un ejemplo de HRBP, de un ejecutivo de recursos humanos en una transnacional que habla del manejo de subsistemas del área, del canal de reporte a Latinoamérica y de algunas cosas, pero que todavía hacen mención solo de la funcionalidad. No estoy tocando en este resumen los objetivos. ¿Por qué? Porque precisamente en una segunda parte de la redacción ya es idóneo tener un espacio exclusivamente para logros. Y los logros pueden colocarse según los KPIs, los resultados que ustedes hayan tenido, lanzamientos, implementaciones, incorporación de marcos de trabajo, etc. Entonces, la experiencia debería tener este orden, ¿no? De un resumen de cuál es la naturaleza de la posición que ustedes han ocupado, funcional, y en la parte de abajo, unos logros, que pueden ir desde 3, 4 o 5 logros que estén bien redactados, y esto de todas maneras le va a decir al headhunter qué tipo de responsabilidades, qué tipo de retos, qué tipo de experiencias ustedes han tenido en sus trabajos. Entonces traten de presentar la experiencia bajo este orden para que la parte del trabajo en sí también sea atractiva, ¿ok? La parte de las recomendaciones también es súper importante, y acá sí quiero decirles que es muy importante mantener la sobriedad en el contacto. El buen contacto con las personas que pueden emitirnos una recomendación es súper, súper importante, porque muchos profesionales cometen el error de simplemente mandar la invitación que ofrece la herramienta y no colocan un comunicado personalizado, simplemente mandan la invitación para que se coloque una recomendación, lo cual yo considero que es desperdiciar una oportunidad de retomar contacto con el ex jefe o con el ex colega o con la persona que tiene algo que decir acerca de nosotros. Y en realidad pedir una recomendación no es cualquier cosa, ¿no? Estamos pidiéndole a alguien que hable de nosotros, que diga algo positivo de nosotros, por eso es que le estamos convocando. Entonces, lo ideal es que cuando ustedes pidan una recomendación, hagan una solicitud personalizada, es decir, que se den el trabajo de escribir un comunicado pidiéndole a la persona que ustedes consideren que por favor les dé esta información. Y obviamente, pues, tampoco hay que desperdiciar la recomendación. No debería ser una cosa muy subjetiva o muy general o algo de 2 líneas. La recomendación tiene que venir con detalles, con cosas que hablen de nosotros y que presenten con un grado alto de fidelidad las cosas que somos capaces de hacer y lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, recomiendo que la recomendación venga acompañada de competencias distintivas y que también venga acompañada de algún resultado, si es posible. Entonces, eso le va a agregar un grado de mayor contenido, de mayor consistencia a la recomendación, y no va a ser simplemente 2 líneas o 3 líneas, quizá un poco vagas. No desperdicien esta oportunidad. Y súper, súper importante, cuando ustedes se contacten con la persona, escriban un comunicado personalizado. Y ahí les doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Hola, Alonso. Te escribo, pues quisiera tu ayuda con una recomendación sobre mis puntos resaltantes y aporte. Valoro mucho tus comentarios y ayuda, quedando atento a cualquier solicitud, ¿no? Por citarles algún ejemplo, de hecho ustedes van a saber cómo comunicarse con la persona, pero no pierdan la oportunidad de reconectar, de tener un contacto sano. Entonces, hagan ese párrafo y háganle seguimiento, ¿no? Hay personas que me preguntan, por ejemplo, si es válido pedir una recomendación de un jefe con el que se ha trabajado hace 5 años, 6 años. Yo considero que siempre es válido,
Sin embargo, las recomendaciones tienen que ser actualizadas. Si yo me desenvuelvo actualmente en recursos humanos y quiero posicionarme como una ejecutiva de recursos humanos, las recomendaciones que yo solicite tienen que ir en esa línea. No me va a generar tanto valor que yo le pida recomendación a un jefe en un trabajo distinto y muy antiguo que yo haya podido tener. Podría ser, pero en realidad la recomendación tiene que impulsarnos hacia oportunidades que vayan en línea con las cosas que nosotros hacemos hoy, porque la búsqueda de trabajo, de oportunidades, de sinergias es para hoy, ¿ok? Entonces no descuiden esa oportunidad de tener contactos con recomendaciones que sean actualizadas y válidas para el escenario que ustedes como profesionales tienen al día de hoy, ¿ok? Otro bloque súper importante es el de aptitudes y validaciones. Ustedes van a tener dentro de su página una lista de aptitudes que a lo largo de la interacción que ustedes hayan tenido, esto se va a reflejar en una lista, ¿no? Las validaciones van por el liderazgo de equipos, por el manejo de competencias blandas, manejo de software, cosas duras, cosas blandas. Entonces, lo ideal es que nosotros también gestionemos esto y que no dejemos solamente las aptitudes que quizá de una forma un poco suelta las personas nos hayan dado. Porque a veces pasa que la gente valida aptitudes en las personas de forma indiscriminada y esta no es una buena práctica. ¿Ok? Entonces, para que ustedes comiencen a gestionar este bloque, se van a la parte de aptitudes y validaciones, le dan clic en el lapicito y eso les va a llevar a la ventana de la derecha, donde ustedes van a poder mover las validaciones que ya tienen, ¿no? Pueden borrar validaciones que no les agreguen valor. Por ejemplo, el tema de manejarse en Office, de manejarse en Excel, de manejarse en Word, son cosas ya muy evidentes, ¿no? Entonces, no necesariamente les va a agregar valor que venga una persona y los valide en esas cosas, por ejemplo. Entonces, eso lo pueden borrar, no les va a restar. Pero, por otro lado, si ustedes quieren posicionarse como líderes de equipos, por ejemplo, y ustedes tienen una validación, denle importancia a esa validación. Entonces, posiciónanla en la primera fila. Y eso lo pueden hacer según el triangulito naranja que tenemos aquí, con los iconos que parecen rayitas a la derecha. Ustedes pueden mover las validaciones y pueden posicionar aquellas validaciones con las que ustedes se quieren posicionar. Entonces, en este caso hay 3, ¿no? Esta persona quiere posicionarse como líder de equipos, como experto en gestión de talento y como coach laboral. Entonces, esas son sus primeras 3 validaciones, pero la persona lo ha gestionado, ¿no? Probablemente antes haya tenido otro orden, pero con estas opciones de la derecha se pueden mover, cambiar de lugar o borrar aquellas validaciones que no nos estén generando necesariamente valor. ¿Ok? Estrategia número 3. Ya nosotros aquí terminamos con los bloques más importantes de información y ahora viene el accionar nuestro, ¿no? El hecho ya de interactuar, de usar la herramienta para no llenarla de información, sino para compartir otro tipo de cosas. Entonces, a esta estrategia yo le llamo nutrir la red, ¿ok? Y viene con el compartir de contenidos, noticias, videos, que yo estoy segura que ustedes ya lo manejan, pero hay una forma estratégica de hacerlo y eso es lo que quiero repasar aquí. Entonces, ustedes pueden compartir en su LinkedIn muchas cosas. Pueden compartir videos, pueden compartir fotos, pueden compartir noticias de colegas o de contactos que ustedes consideren que son válidas, pero hay un momento adecuado. El momento adecuado son principalmente los días de semana. Lunes a viernes en las mañanas, con mayor énfasis en martes, miércoles y jueves. No muevan mucho su LinkedIn los fines de semana, no le va a generar la mayor visibilidad. Pueden tener likes, pueden tener leads, pero en realidad esta red se maneja mucho más de lunes a viernes y con mayor espacio entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. ¿Ok? Entonces, cuando quieran publicar cosas y generar una visibilidad grande, no se olviden de que el momento adecuado es días de semana por las mañanas. ¿Ok? Para aquellas personas que escriben artículos o que quieren posicionarse como influencers o líderes de opinión o expertos en algún tema, yo les recomiendo que escriban un artículo una vez al mes. ¿Ok?
que compartan contenido por lo menos una vez a la semana o 2 veces a la semana incluso, y posts 2 veces a la semana para arriba. Las personas que trabajan su imagen como influencers, como expertos, de hecho tienen una recurrencia mucho mayor. Estas personas pueden compartir contenido todos los días, pero eso requiere tiempo. Yo entendería que todos tenemos cosas que hacer en el día, que estamos trabajando, que estamos en proyectos, que estamos buscando oportunidades. Entonces, si no hay un espacio para poder dedicarle a LinkedIn todos los días, al menos háganlo 2 veces por semana. Es lo sano y así no vamos a tener estos periodos de tiempo muy espaciados entre que yo publico una cosa y otra, porque lo que va a generar en la red es una sensación de rareza, ¿no? Si no hay una recurrencia, es como que la gente no me va a ver, ¿ok? Entonces traten al menos de manejar su LinkedIn de ahora en adelante 2 veces por semana. Si escriben artículos una vez al mes, los posts se manejan con una mayor recurrencia incluso, pero acostúmbrense a darle tiempo a LinkedIn de aquí en adelante, ¿ok? Estrategia número 4, está el tema de generar contactos de valor, ¿no? Tener contactos de valor. Como yo les decía al principio, tener una red muy amplia de contactos en LinkedIn no necesariamente significa que esta red sea efectiva para mí. Yo siempre sugiero que cuando nosotros agreguemos contactos, que estos contactos vayan en línea con nuestra actividad profesional, con nuestra línea de pensamiento, con las competencias que nosotros queremos desarrollar, con el mensaje que nosotros querramos compartir en redes. Entonces, no se trata de agregar por agregar. De hecho, algo que permite LinkedIn, y ya lo he dicho, es generar sinergias. Entonces, cuando nosotros generamos sinergia con alguien más, es porque hay un complemento. Porque si yo hago algo, la otra persona puede complementar eso que yo hago. Entonces, eso requiere que nosotros analicemos los contactos y a quién agregamos y cómo nos acercamos a la persona y cómo la contactamos. Y solo de esa manera vamos a tener una red que nos sirva, que nos ayude. Y esto obviamente más allá de la gente que nosotros ya conocemos. Entonces, si ustedes quieren saber si tienen una red realmente efectiva, pregúntense de todos los contactos que tienen, con quienes realmente se están contactando, ¿no? Entonces, dependiendo de ese porcentaje, si es muy chiquitito, hay algo que no ha marchado bien, entonces conviene redireccionar nuevamente la estrategia de tener contactos en LinkedIn para, de aquí en adelante, trabajar con personas con las que podamos generar estas sinergias, tener este apoyo, esta ayuda, este complemento en conocimientos, en proyectos, en líneas de pensamiento, etcétera. Entonces, mapeen bien a las personas que ustedes quieran agregar, ¿ok? Súper importante. Estrategia número 5, gestionen sus interacciones, ¿ok? Cuando los recruiters, headhunters evalúan a los candidatos, también los miden según sus interacciones en la red, ¿no? Porque en realidad tener el LinkedIn de forma activa es un termómetro de empleabilidad. Si yo comparto contenido y si yo comento el contenido de mis contactos, eso quiere decir que yo estoy metida en mi sector, que estoy tratando de estar atenta a las cosas que pasan en mi campo de acción. Y eso es parte de la empleabilidad. La empleabilidad no la podemos hacer de casa, divorciados de lo que pasa alrededor de las empresas o nuestros grupos de interés. Para eso justamente está LinkedIn, para conectarnos con el mundo, para conectarnos con las organizaciones, y una forma en la cual vamos a generar visibilidad con los recruiters, headhunters, es justamente interactuar, pero interactuar bajo la estrategia anterior, ¿no? Con gente que realmente podamos compartir y podamos generar valor. Entonces, cuando ustedes recomienden, y creo que ustedes ya tienen experiencia en esto, recomienden las publicaciones de sus contactos y usen hashtags. Los hashtags también generan seguidores, ¿ok? No mucha gente los usa, pero el hashtag genera seguidores. Entonces, a medida de que ustedes utilicen hashtags que reflejen su campo de acción, van a generar visibilidad hacia su página, ¿ok? Número 2, no solamente recomienden las publicaciones de sus contactos, coméntenlas. La recomendación más el hecho de comentar genera más visibilidad que solamente recomendar. Esa interacción es un poco incompleta. Yo creo que la interacción que más valor genera es compartir opiniones.
e incluso sugerirle a la persona que está compartiendo en primera instancia el contenido algún tipo de oportunidad de mejora. Y esa persona que es consciente y comparte algo y espera interactuar con la red, lo va a agradecer. Entonces, ahí las interacciones cobran una naturaleza mucho más cercana, mucho más efectiva, mucho más genuina, ¿no? No es solamente dar el like y punto, no. Comenten, recomienden cosas que vayan en línea con la propuesta de valor que cada uno de ustedes tenga. Número 3, sigan a grupos o personas dentro de su campo de acción. Hay influencers, hay empresas, ustedes pueden seguirlos de acuerdo a lo que les interese, y esto también les va a generar visibilidad. Más allá de que van a tener información actualizada acerca de las buenas prácticas, de las tendencias, de las competencias que el mercado está buscando, ustedes van a generar visibilidad para sí mismos, ¿no? Y eso, en última instancia, puede llevarlos a tener oportunidades laborales, puede ser. Entonces, no lo dejen de hacer. Número 4, compartan publicaciones en su página, ¿no? Esto quizá es de las cosas más sencillas, pero nuevamente, traten de mantener una línea de interacción en LinkedIn. Si ustedes se dedican al e-learning, por ejemplo, compartan contenido de e-learning, busquen las buenas prácticas en el e-learning y compartan videos, compartan artículos, o busquen entre sus contactos personas que se dediquen al e-learning, al igual que ustedes, y compartan su contenido. Entonces, sigan una línea estratégica y direcciónenla hacia las cosas que ustedes pueden compartir dentro de su página. Respondan a las invitaciones que les hagan, siempre, ¿no? Si alguien los está invitando a su red, agradezcan. Y si por otro lado ustedes invitan a alguien, háganlo presentándose, ¿ok? Y esto ustedes lo pueden también tener de estrategia al momento de buscar profesionales de recursos humanos de las organizaciones a las que ustedes quieran postular. No vale la pena agregar a alguien de recursos humanos si nosotros no estamos dispuestos a ya vender con confianza nuestra propuesta de valor. Entonces, les recomiendo que ustedes estén muy seguros en eso, que ya hayan hecho su tarea de conocerse bien, de saber en qué son buenos, de haber trabajado la hoja de vida, de tener un inventario de logros profesionales al día, y eso poder llevarlo a un contacto con los ejecutivos de recursos humanos. Y finalmente, si ustedes calzan en el perfil, esa persona los va a contactar, y es así como ustedes van a cerrar estas brechas de distancia entre los headhunters, los recruiters y su propuesta de valor, ¿ok? Propicien un call to action también en las cosas que ustedes promuevan dentro de su red, ¿no? Lo pueden hacer de muchas maneras. Ustedes pueden dejar su correo, dejar su página web, pueden hacer preguntas al azar, pueden levantar encuestas e invitar a sus contactos a que les respondan, a que les comenten, y eso es muy bueno, porque aparte de generar visibilidad, ustedes van a poder trabajar con puntos de vista, opiniones y críticas que la gente tenga con respecto a lo que ustedes estén mostrando. Entonces, es un feedback al final, ¿no? ¿Qué tanto cae bien lo que yo estoy compartiendo? ¿Qué tanto se entiende? ¿Qué sugerencias tiene alguien para hacerme? Y eso les puede traer información muy útil para una mejora continua, ¿ok? Entonces ahí dentro del slide les estoy dando algunos pantallazos, ¿no? Ténganlo en cuenta, utilicen los hashtags, empápense de los features de LinkedIn, cómo se recomienda, cómo se comenta, cómo se comparte, etc. Estrategia número 6, tengan en cuenta el feedback del uso general de LinkedIn que la misma herramienta les provee, ¿ok? Porque LinkedIn tiene indicadores y dashboards dentro de su herramienta que ustedes pueden seguir para ver si finalmente la página está moviéndose, si hay interacción y si las cosas que ustedes están haciendo son buenas para los objetivos que persiguen. Entonces, por ejemplo, aquí en el panel, esto sale en su página, ¿ok? Entonces van a tener un indicador de las personas que han visto su perfil, un indicador de las visualizaciones de las publicaciones y un indicador de las apariciones en búsquedas. Ustedes pueden darle clic a estas 3 cifras y les va a salir un detalle, ¿ok? Entonces pueden darse cuenta de cuáles son los perfiles que están visitando su página, si las publicaciones tienen grado de aceptación, si hay interacción o no, y si ustedes pues tienen sus keywords
si la página realmente se está posicionando en las búsquedas laborales. Todo eso ustedes lo pueden chequear, ¿no? Y acá yo les mencionaba, LinkedIn tiene niveles de efectividad dentro de la página. Tiene niveles, siendo el mejor el estelar. Entonces, la página misma, a través de este panel y a través de sugerencias personalizadas, según su bloque, LinkedIn les va a ir diciendo cómo va la página, ¿ok? Entonces, traten de apuntar al nivel estelar, ¿ok? Que es el mejor. En la parte de abajo hay dos enlaces que les estoy pasando para que ustedes puedan hacer seguimiento de la gente que los sigue y de la gente a la que ustedes siguen. Eso es bueno chequearlo de cuando en cuando. También hay un enlace para poder hacer seguimiento a los contactos. ¿Cuántos contactos tengo yo en la red? Y hay finalmente un indicador, que es el indicador, entre comillas, de venta de LinkedIn, que es el SSI, donde ustedes van a tener como una especie de ratio general de qué tan vendedora es su página, ¿ok? Entonces, al momento en que ustedes le dan clic a este enlace de www.linkedin.com/sales/SSI, ustedes van a tener ese dashboard donde la página les va a ir diciendo que también están estableciendo su marca profesional, que también están interactuando con personas adecuadas, qué tanto ustedes están ofreciendo información a la red, con qué efectividad están creando relaciones. Entonces, yo creo que esta presentación se va a derivar, entonces ustedes van a tener acceso a los enlaces, pero lo importante es que ustedes se den cuenta que LinkedIn ofrece alternativas de feedback. Entonces, nosotros vamos a poder darnos cuenta en el camino si realmente estamos gestionando la página como debe ser. Al final, estoy proporcionando una página que se llama www.linkallies.app, pero esta es una página más para emprendedores o influencers. Es un ratio mucho más exigente y es ya para personas que tienen una práctica profesional propia, que tienen una empresa, que tienen una organización y que les importa mucho establecer un liderazgo de opinión. Ese ratio es más exigente que el SSI, es un poquito más específico también. Incluso esa aplicación tiene features que ya son pagados, pero ustedes pueden utilizar la versión gratuita y pueden tener un feedback de cómo les va. Entonces ahí tienen los enlaces, no se olviden del uso del panel, por favor. Entonces la idea es que esta presentación se comparta y que ustedes puedan utilizar esos enlaces para evaluar su LinkedIn, ¿ok? Entonces, finalmente, ¿cómo yo sé que estoy logrando lo que quiero, que estoy utilizando el LinkedIn como debe ser? Cuando hay interacción, cuando el mundo responde, cuando me escriben, cuando le dan like a mi publicación, cuando me contactan de alguna empresa y me ofrecen alguna oportunidad que vaya en línea con lo que yo tengo para ofrecer, cuando mis contactos me dicen, oye, mira tu publicación, qué buena que está, la voy a compartir. Si alguien, un desconocido, me quiere agregar y me escribe y me dice que lo que yo compartí, que la interacción que tuve le gustó, todo eso es un indicador. El LinkedIn se tiene que mover y ese es finalmente el gran termómetro de cómo estamos gestionando LinkedIn en relación a nuestra visibilidad, a nuestra empleabilidad, que más allá de la situación de la pandemia es algo que nosotros tenemos que trabajar permanentemente. La empleabilidad hay que monitorearla, hay que seguirla, hay que reforzarla, no solamente cuando buscamos trabajo, sino de forma permanente. Es una competencia. La empleabilidad como tal es una competencia y es transversal. Entonces, quería dejarles ese mensaje y los invito a que ahora sí exploren más su LinkedIn. Y bueno, nuevamente agradecer por la oportunidad de haber estado con ustedes el día de hoy. Ahí están mis direcciones de contacto, la página web. Si es que alguno de ustedes quisiera seguir conversando del tema conmigo, yo encantada, con todo gusto. Recibo todo tipo de sugerencias, comentarios y espero de verdad que esta presentación les sirva. Así que estoy totalmente abierta a las preguntas o consultas que ustedes puedan tener. Gracias nuevamente y espero que todo esto les sirva muchísimo. Para tener un perfil en LinkedIn con Estelar, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cuál sería, digamos, que la ruta más eficiente para llegar a ese nivel? Adelante, Carla. Lo primero es aprovechar los bloques de información, los features que tiene LinkedIn para nuestra página. Con que nosotros utilicemos los bloques, eso ya es un paso bastante grande para llegar al nivel estelar.
que nosotros tengamos un about bien llenado, un destacado bien aprovechado, que las experiencias laborales estén específicas y que nosotros tengamos el encabezado, la foto, la portada, que nosotros hagamos ese checklist con detalle y minuciosamente, nos puede llevar con mucha probabilidad al nivel estelar. De hecho, no es difícil, pero sí hay que tener cuidado y detalle, por ejemplo, en la fotografía, en la portada, en que todos los bloques de información tengan algo que decir acerca de nosotros. Y el LinkedIn tiene pues sus ratios de evaluación, pero con que aprovechemos todos los bloques ya es un buen camino para llegar al nivel estelar. Carla, muchísimas gracias. Ahora tenemos una inquietud, una pregunta de Fernando Cisneros, aprovechando tu experiencia como coach y el gran manejo que se tiene no solamente de las herramientas de esta maravillosa plataforma como LinkedIn, sino también de esta experiencia en habilidades blandas que manejas. Fernando nos consulta, ¿cómo nos podemos mentalizar para conseguir trabajo en estos tiempos, en esta situación? Yo creo que hay dos cosas súper importantes. Uno, trabajar nuestra adaptabilidad y resiliencia. Yo creo que el tema de la crisis sanitaria nos ha golpeado durísimo a todos. Las compañías han tenido que hacer reducciones de personal, los puestos se han tenido que rediseñar en el camino, la gente ha tenido que trabajar su competencia digital y su nivel de colaboración y trabajo de equipo prácticamente desde casa, lo cual ya es de por sí bastante retador. Entonces, creo que volvernos personas adaptables, flexibles y resilientes, es decir, no perder la motivación y no descuidar el lado emocional, son totalmente claves. De hecho, es más fácil decirlo que hacerlo, pero algo que puede contribuir mucho es mantenernos activos en el día, hacer un refresh de los objetivos que nosotros hemos trazado para nosotros mismos en el año y no descuidarlos, porque al final lo que está pasando es que esta pandemia se está convirtiendo en una oportunidad de mejora para sacar ese lado resiliente, ese lado creativo que todos nosotros tenemos, porque todos somos creativos, para mejor provecho. Entonces, no hay que descuidar la adaptabilidad ni la resiliencia, ¿no? No hay que, digamos, dejarnos afectar demasiado, porque la crisis es para todos. No somos los únicos que la sufrimos. Esta es una crisis mundial. Y yo creo que en este escenario se está demostrando que hay empatía, que todos estamos pasándola de una manera difícil. Y bueno, tratar de tener los objetivos siempre en mente, ¿no? ¿Qué era lo que yo quería hacer este año? Quería recolocarme, quería absorber proyectos, quería lanzar mi emprendimiento. ¿Dónde me quedé, no? Siempre tener los objetivos en mente, porque eso es como el faro que va a guiar los esfuerzos en los que yo voy a incurrir día tras día. Y bueno, esa es básicamente la respuesta, ¿no? Por un lado, tener los objetivos claros y trabajar la adaptabilidad a los tiempos, a la nueva normalidad, y ser resilientes, es decir, tratar día tras día de mantener la motivación, de no decaernos, porque finalmente la crisis nos afecta a todos y hay que verla como una oportunidad también. Carla, muchísimas gracias. Conocemos ahora, en base a lo que nos has expuesto, toda esta información. Y ahora Alex Arangoitia nos menciona sobre temas de sectores. A partir de tu experiencia internacional y en diversos sectores, ¿cuáles son aquellos sectores que tienen una mayor dinámica en el uso de LinkedIn dentro del mercado peruano, en este caso? ¿Cómo podremos encontrar estos sectores en donde tal vez tenemos más posibilidad de tener alguna visibilidad o en todo caso tener una mayor receptividad de nuestro perfil? En realidad, el tema de aprovechar la herramienta o de tener dentro de las organizaciones todo un flow, un pipeline de recursos humanos donde realmente LinkedIn eleve exponencialmente la visibilidad del candidato es muy relativo, ¿no? O sea, lo que me dice la experiencia es que, de hecho, compañías de todo giro que realmente ya se han concientizado de que es posible conseguir talento a través de las redes sociales, definitivamente ya tienen dentro de sus procesos el LinkedIn oficial, ¿no? Entonces, yo tenía, por ejemplo, que reclutar personas desde México, Panamá, Chile, Colombia,
y dentro de las compañías en las que yo he trabajado, nosotros sí contábamos ya con LinkedIn, pero te estoy hablando de hace varios años, ¿no? El LinkedIn no es un tema nuevo, pero básicamente en el Perú todavía es algo muy mixto. No todas las empresas tienen un sistema que haga que LinkedIn incremente la visibilidad de talento. Sin embargo, yo creo que a raíz de la pandemia ya corresponde que esa responsabilidad esté ahí puesta sobre la mesa, tanto por organizaciones como personas de todos los perfiles. No hay un perfil donde necesariamente el LinkedIn haga que se nos vea más. Yo creo que ahorita con este indicador que dice que LinkedIn tiene 20 millones de empresas adheridas al sistema, ya podemos tener una idea de su alcance. Entonces, también hay un tema cultural por allí, ¿no? Por eso es que yo comenzaba con la presentación diciendo que ahora los headhunters, los recruiters, personas que toman decisiones contractuales, ya utilizan LinkedIn. Y es una red social, entonces no es necesario tampoco invertir en una cuenta premium para poder buscar personas o contactar personas. El tema es, por un lado, hacernos la idea de que tenemos que estar en LinkedIn, porque si no, prácticamente no existimos. Y por otro lado, capacitarnos nosotros mismos en la herramienta. De hecho, hay tutoriales en YouTube, el mismo LinkedIn tiene tutoriales, entonces ya no hay pretextos para no hacerlo, ¿no? Creo que este tema ya es una urgencia, ¿no? Para poder sacarle el jugo a LinkedIn y tener una práctica profesional dentro de la tendencia mundial. Buenísimo, buenísimo, Carla. Ahora nos gustaría habilitar en esta última franja de preguntas a Paola López para que ella pueda directamente hacerte esta consulta. Adelante, adelante, Paola, por favor. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una duda. Inicialmente cuando abrí hace unos años mi cuenta en LinkedIn, al principio solo aceptaba conocidos, ¿no? Profesionales, colegas, gente. Luego esto fue creciendo tanto que ya empecé a incorporar y aceptar invitaciones de personas que no conocía, de repente porque veía un perfil que me podría interesar en algún proceso, porque yo trabajo en recursos humanos, y de ahí llegué a la tercera etapa en donde últimamente es como que yo no quiero ampliar tanto mi red y solamente estoy aceptando a personas que conozco. Entonces no sé en qué medida esto es correcto, ¿no? O sea, de hecho, has dicho, no se trata de tener por tener, pero de repente tener un cierto criterio, un filtro, no sé, ¿qué me puedes decir? Yo creo que un filtro como por antonomasia, ¿no? Es tu sector, a lo que te dedicas. Si tú eres una ejecutiva de recursos humanos, obviamente un interés en LinkedIn va a ser contactarte con profesionales de recursos humanos para generar sinergia y para poder tener información de primera mano que tú puedas entender, porque cada profesional tiene su jerga, tiene su terminología, tiene su escenario muy particular. Entonces, yo diría que un primer factor que tú debes considerar es el tema de tu campo de acción, ¿no? Por otro lado, tú me decías que pasabas como de niveles, ¿no? Primero aceptabas a muchas personas, después ya poco a poco ibas discriminando, y en realidad el discriminar no tiene nada de malo, porque yo creo más en el contacto que te genera valor que en ese contacto que tú no conoces y simplemente agregas por agregar, por decir, bueno, mi LinkedIn está creciendo. Cuando en realidad, lo vuelvo a repetir, manejar un LinkedIn, manejar una red de contactos a través de la aplicación, del portal, requiere un approach estratégico, ¿no? Entonces, ya de repente ahí no es solamente recursos humanos. Yo siempre voy a aconsejar a las personas que tengan muy claros sus intereses, qué les gusta, qué necesitan saber, si están conduciendo proyectos, qué información de primera mano requieren, qué líneas de investigación están haciendo, y en base a eso ustedes pueden discriminar los contactos, agregar contactos presentándose, porque siempre es bueno cuidar la sobriedad, pero también discriminar a ciertas personas, porque pasa que hay gente que agrega por agregar, ¿no? Es la verdad, pero definitivamente LinkedIn también requiere lo que se llama etiqueta digital, ¿no? La sobriedad digital. Entonces, no se trata de agregar por agregar. Yo creo que el tanto aceptar como agregar personas debe tener un propósito, y ese propósito tiene que estar siempre orientado a
generarte valor, que te genere valor a ti y que te traiga potencial para generar valor a otros. Entonces, yo creo que ese es un buen direccionamiento que yo te podría sugerir. Muchas gracias. Okay. Gracias, Paola. Muchísimas gracias, Carla, por la ustedes. respuesta. Vamos ahora con la pregunta de Juan José Jauregui. Si por favor, Juan José, puedes comentarnos. Adelante. Hay que habilitar el audio, Juan José. Ahora sí, perdón. Adelante. Carla, buenas noches. José Mario, gracias por el espacio. Carla, te quería consultar, tú desde tu posición de recruiter, ¿cómo haces, qué etapa sigues para encontrar a un perfil que te interesa? O sea, de repente empiezas con palabras claves, ¿qué ruta sigues hasta llegar a esas personas que finalmente contactarías? Ok. Primero que nada, yo tengo que saber el talento que busco, ¿no? Pasaba que cuando yo trabajaba en compañías, yo tenía que tener muy claro con mi cliente interno, con la persona que iba a tomar la decisión de contratación, cuál es el tipo de talento que necesitaba, ¿no? Qué tipo de perfil, qué tipo de experiencia, alguna especialización, es decir, tener muy clara la fotografía del talento que yo requería en la organización. Entonces, yo comenzaba la búsqueda con keywords, ¿no? Yo ponía, por ejemplo, el área, el rango, no rango de sueldo, sino el nivel de la posición de la persona, y me iban saliendo las alternativas. Entonces, con la descripción del puesto en mano, con el perfil en mente, yo comenzaba a discriminar. Entonces, si se trataba de cubrir una posición en transnacionales, yo tenía que ver que la persona, por ejemplo, dominara idiomas, no solamente inglés, sino también probablemente portugués, si es que había algún canal de reporte a Brasil, por ejemplo. Yo tenía que comenzar a discriminar ya por cosas específicas, ¿no? Porque el buscador te va a arrojar perfiles, siempre y cuando la persona tenga los keywords actualizados del sector en el que está. Si yo la busco por keywords, esa persona me va a salir, pero yo comienzo a discriminarla ya por los años de experiencia, por el dominio de idiomas, por el canal de reporte, por si ha liderado equipos o no. Entonces, algo que es crítico para los candidatos es tener esa información en LinkedIn, ¿ok? Entonces, ahí viene la necesidad de que los bloques informativos estén utilizados al 100%. Entonces, yo discriminaba, me quedaba con algunas opciones. Ya esa era una práctica personal mía que quizá puede diferir de otros headhunters, pero yo trataba de no tener un número tan amplio. Yo sí, digamos, tenía en mente lo que la empresa necesitaba, cuáles eran las competencias, tanto hard como soft, y yo iba mapeando. Entonces me quedaba con un universo relativamente pequeño de candidatos y los contactaba. Si la persona tenía una dirección de correo, lo contactaba por correo, y si tenía la opción de poder mandarle un mensaje en LinkedIn por cercanía de contactos, se lo mandaba. Y ya ahí se suscitaba una conversación. Si había interés del candidato, ya yo podía hacerle una llamada telefónica, y de acuerdo al desenvolvimiento en la llamada podía derivarle una entrevista, y así ya esa persona quedaba sumergida dentro del pipeline de reclutamiento, y si tiene el perfil, pues ya podía quedar dentro de una terna. Pero yo creo que lo primero, el punto de partida es el match, ¿no? Ver qué es lo que las empresas necesitan y que los candidatos se adecúen a estas necesidades. El tema de LinkedIn, los keywords, ya son cosas muy, muy específicas, pero hay que comenzar desde el principio. Es decir, trabajar el perfil, saber qué necesita mi sector, hacerlo visible, y es así como las oportunidades se van errando de todas maneras. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias por toda la información valiosa que nos has compartido. Definitivamente, no solamente como encaístas, sino como profesionales en un mercado laboral tan exigente como el contexto que nos comentas. Estas herramientas, esta información es clave.